mi esposa tuvo una aventura con su supervisor. Así que hice esto. Soy un hombre de 32 años y mi esposa tiene 20. Llevamos juntos 7 años. Al principio, todo era maravilloso. Ella era mi alma gemela y yo era el suyo. Compartíamos intereses similares, deportes, entretenimiento, temas sociales, más sobre esto más adelante, destinos de vacaciones, y más. Fuimos felices durante años. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando mi esposa empezó a volverse más distante, incluso un poco fría. Ahora, déjame poner algo de contexto. Hemos estado juntos por 7 años. Como mencioné, durante los primeros 5 años fuimos muy felices. Sentía que éramos el centro del mundo del otro. Salíamos con amigos y siempre la veía sonriéndome mientras conversábamos con ellos. Me cuidaba cuando estaba enfermo, igual que yo lo hacía con ella. Siempre estaba ahí para mí, apoyándome en todo. Era mi roca, mi mejor amiga, mi única y especial. Hacíamos muchas cosas juntos, senderismo, camping, visitas a reservas naturales. Compartíamos los mismos intereses. Íbamos a ver partidos de fútbol. Teníamos una pasión mutua. Nunca quise que ella cambiara. Cuando la conocí, era preciosa, morena, con cabello rizado, una sonrisa deslumbrante y una personalidad encantadora. Siempre me hacía sentir especial. Ni una sola vez me sentí inseguro o insuficiente a su lado. Como mencioné, todo fue perfecto durante más de 5 años. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando su nuevo supervisor entró en escena. Lo llamaré Margus, de 30 años. Al principio, ella llegaba a casa hablando de él, diciendo que era gracioso y que hacía sentir bien a la gente. Al principio, me sorprendió un poco, ya que solía llegar a casa preguntándome sobre mi día antes de contarme el suyo, pero empezó a hablar inmediatamente sobre Margus. Sin embargo, lo dejé pasar, pensando que era simplemente alguien nuevo en su trabajo. Después de todo, había visto las mismas caras durante años, así que cuando apareció Margus, pensé que era algo fresco y diferente. Con el tiempo, mi esposa empezó a mostrarse más distante y reservada. Empezó a salir más por las noches después del trabajo, lo cual no me molestaba, ya que lo había hecho antes en otras ocasiones. Sin embargo, un día en particular, estábamos planeando ir a casa de un amigo en común para tomar unas copas. Este amigo, Daniel, de 32 años, estaba pasando por un mal momento, ya que le habían diagnosticado una enfermedad grave. Como mencioné antes, mi esposa siempre había sido muy empática y solidaria. Así que, al enterarnos de lo de Daniel, no dudamos en mostrarle nuestro apoyo. Pero esa noche, mi esposa se quedó retrasada en el trabajo, saliendo con compañeros. La llamé varias veces, pero no respondió. También le envié mensajes, sin respuesta alguna. Después de un rato esperando, decidí ir solo a casa de Daniel. Hablamos sobre cómo estaba lidiando con su situación. Sentí mucho por él, es un gran tipo, y lo que estaba atravesando era simplemente cruel. Cuando regresé a casa, estaba furioso. Mi esposa aún no había llegado, ni había recibido ninguna llamada perdida ni mensajes de su parte. Empecé a preocuparme, pensando que quizá había tenido un accidente. Llamé a su compañera de trabajo, Jane, de 28 años, para preguntar si Kelly, mi esposa, estaba con ella. Jane me dijo que Kelly ya se había ido, y que solo quedaban ella y Margus. Estaba enfurecido, muy enojado. Conocemos a Daniel desde hace años, y ella había preferido quedarse con Margus, alguien que acababa de conocer, en lugar de estar con nuestro amigo en un momento tan difícil. Me repetía a mí mismo que debía haber alguna explicación para esto. Esperé hasta que finalmente llegó a casa. Cuando entró y me vio sentado en la sala, mirándola. ¿Qué sucede? ¿Todo bien? La miré con una sonrisa irónica y le dije, Daniel. Su expresión se transformó en pánico. Lo siento, lo olvidé. Estaba con mis amigos del trabajo y perdí la noción del tiempo. Parecía sincera. Ella y Daniel son buenos amigos, así que quizás realmente lo olvidó. Entonces le pregunté, ¿quiénes salieron contigo? Y como siempre, respondió, Jane, Sophie, 30, etc. Le contesté, ¿y no Margus? Oh, sí, él también estuvo allí. Seguí insistiendo, recordando lo que Jane me había mencionado.
¿Se quedaron todos hasta el final? Ella respondió, sí, fue una buena noche. Al día siguiente, me sentía furioso. No dije nada a mi esposa, pero lo cierto es que nunca antes me había mentido. Nunca había decepcionado a nadie. No podía entender cómo había dejado plantado a nuestro amigo enfermo por alguien que acababa de conocer. Los días que siguieron, mi esposa se mostró cada vez más distante. Llegaba a casa más tarde y dejó de mostrarme afecto. Todavía pensaba que tal vez se debía a la carga de trabajo. Pero cuando llegaba, siempre estaba en su teléfono. Le pregunté, ¿a quién le envías tantos mensajes? Solo a un amigo del trabajo, respondió. Entonces le pregunté, ¿es Margus? No, me contestó. Pero, ¿qué problema habría si lo fuera? Nunca antes la había visto ponerse tan a la defensiva. Decidí ser honesto. Le dije, ¿por qué no paras de hablar de él? Lleva trabajando contigo menos de un mes y parece que lo admiras. Te iluminas cuando hablas de él. Tanto que hasta te olvidaste de Daniel. Sabía que había tocado un punto sensible. Ella contestó. No, no lo idolatro. Es simpático, pero solo un amigo. Y ya me disculpé con Daniel. Eso no me bastaba. Esperé a que se quedara dormida y revisé su teléfono. Y sorpresa, estaba lleno de mensajes sexuales entre ellos. Tomé fotos de la conversación para más tarde. Ha pasado una semana y sigue igual. Llegadas tarde, falta de afecto. Le conté a un amigo mis preocupaciones, y me dijo que tal vez estaba exagerando. Intenta hacer algo diferente, como prepararle una cena sorpresa. Me gustó la idea. Así que le envié un mensaje a mi esposa y le pregunté si estaba ocupada después del trabajo. Respondió, no, estoy libre. Parecía una conversación agradable. Así que le preparé una cena, compré una buena botella de vino y flores. Llegó a casa y me miró con tristeza. Me dijo que lo sentía mucho, pero que un compañero del trabajo estaba organizando una fiesta sorpresa de cumpleaños para un colega, y esa noche era la única opción. Negué con la cabeza, frustrado y furioso. Se fue inmediatamente después. Esto era el final. Tras meses de sospechas, necesitaba pruebas. Sé que algunos leerán esto y pensarán, amigo, ¿no ves las señales? Las veía, pero esperaba estar equivocado, deseaba que todo fuera una pesadilla. La verdad es que tenía miedo de descubrir lo que ya sabía, pero debía hacerlo. Necesitaba pruebas. Y aunque no estoy orgulloso de ello, puse un rastreador en su coche. Fingí que estaba trabajando hasta tarde para que no me viera cuando llegó a casa. Efectivamente, llegó y la observé desde la distancia cuando volvió a salir en su coche. La seguí mientras se alejaba más de la ciudad. Finalmente, se detuvo en un estacionamiento apartado en una esquina. Esperó hasta que otro coche se estacionó a su lado. Era él, Margus. Ella salió de su coche y se subió al suyo. Era obvio lo que estaban haciendo. Grabé el momento en que se subió a su coche como evidencia en su contra. En los días siguientes, actuó como si todo estuviera normal. Sé que ella no tiene idea de que yo lo sé, pero actuaba igual que siempre, sonriéndome e incluso tomándome de la mano durante el desayuno. Luego se fue al trabajo. Yo tenía el día libre, así que decidí revisar su computadora portátil para ver si encontraba algo sospechoso. No encontré nada. Pero al revisar sus cajones, encontré un iPad debajo del cajón inferior. No era mío, así que asumí que lo había comprado ella. Afortunadamente, no tenía contraseña. No sé si olvidó bloquearlo, pero tuve suerte y logré entrar. Lo que encontré realmente me destrozó. Revisé los mensajes de texto, pero no había nada. Sin embargo, lo que estaba a punto de ver nunca podré olvidarlo. Había una carpeta de fotos de mi esposa desnuda, posando en posiciones sexuales para él. Había muchas. Pero había más. También había videos. Sé que no debería haberlos visto, pero lo hice. Los videos eran explícitos. Margus estaba teniendo relaciones con mi esposa, y ella lo disfrutaba. Pero eso no era todo. En los videos, mi esposa estaba con otra mujer y otro hombre, mientras Margus los observaba. Lo que me impactó fue el otro hombre. Un tipo despreciable,
con tatuajes que representaban ciertos grupos odiosos. Como mencioné, una persona abominable. Parecía que Margus compartía sus mismas ideas, lo cual encajaba. No podía creer lo que estaba viendo. Mi esposa, con un hombre que tenía creencias tan repulsivas. Esta era la misma mujer que siempre había despreciado cualquier tipo de intolerancia, igual que yo. ¿Por qué haría esto? ¿Qué veía en él? Verla siendo tan cómplice de todo fue lo que más me dolió. Durante nuestro matrimonio, hablamos de fantasías, pero nunca actuamos en base a ellas. Como hombre, mis fantasías incluían tríos, etc., pero mi esposa siempre dijo que nunca lo haría, que nunca estaría con otra mujer o haría algo que la incomodara. Yo acepté eso sin problemas. No me importaba que no quisiera hacerlo. La amaba. Y verla ahora haciendo cosas que nunca hizo conmigo me destrozó. Vi todos los videos. Sé que fue una tontería, pero lo hice. Copié los videos y las fotos en mi computadora como prueba de su infidelidad, porque eso es lo único que importa ahora. Quiero que se vaya. No entiendo por qué hizo esto. No entiendo por qué me rechazó cuando hablamos de fantasías. ¿Qué lo hacía a él tan especial? ¿Por qué se sentía atraída por un hombre que pensé que despreciaba por lo que representaba? Hablé con Daniel sobre todo. Es un buen hombre y un gran amigo. No podía creer que estuviera hablando de mi esposa de esa manera. Estaba disgustado con ella, pero también había notado que algo había cambiado. Le dije que quería divorciarme de ella. Lo entendió. Me dijo que tenía suficiente para respaldarme. También me dijo que confrontarlos a ella y a él no serviría de nada, porque ella ya había tomado su decisión. Me dijo que necesitaba empezar de nuevo, encontrar a alguien que fuera auténtico, no una ilusión de la mujer con la que me casé. Daniel odia a los racistas y simplemente sacudió la cabeza al escuchar lo que mi esposa había hecho. Daniel ha conocido a mi esposa por mucho más tiempo que yo. Después de hablar con él, me hizo sentir que tenía el control de la situación. Durante meses, sentí que ella era quien tenía el poder. Tenía miedo de descubrir la verdad y, por eso, no la confronté de manera más firme cuando empecé a sospechar. No sabía si quería dejarla o intentar salvar nuestro matrimonio. Pero después de ver los videos, las fotos y los mensajes de texto, me quedó claro lo que debía hacer. Fui a los abogados y solicité el divorcio. Ya había tenido suficiente. Mientras tanto, mi esposa seguía comportándose como si todo estuviera normal, siempre con el teléfono en la mano, saliendo hasta tarde, asumo que con él. Ya no me importaba. Tuve que esperar 3 semanas para que los papeles del divorcio estuvieran listos. Una vez que los tuve, decidí mudarme. Por suerte, alquilábamos y el contrato de arrendamiento vencía en 3 meses. Estaba preparado para seguir pagando hasta entonces, pero solo quería irme. El día llegó, ella se fue al trabajo, y le dije que tenía que entrar más tarde porque cubriría a alguien por falta de personal. Se encogió de hombros y dijo, ok, sin ninguna despedida, abrazo o beso. Aunque, para ser sincero, eso no había sucedido en meses, así que ya estaba acostumbrado. Cuando se fue, empaqué lo esencial y dejé los papeles del divorcio en la mesa de la cocina junto a mi anillo de bodas. Eso fue todo. Me mudé con mi amigo de la universidad, Adam, que vivía en otra ciudad. Estaba agradecido, pero aún más por estar lejos de ella, lejos de la ciudad y de nuestro círculo social. No quería saber nada más de todo eso. Le conté a mis padres lo sucedido y, aunque estaban sorprendidos, lo entendieron perfectamente. No les di cada detalle, no era necesario. Lo único en lo que podía pensar en ese momento era en que finalmente era libre. Asumo que mi esposa estará de acuerdo, ya que parecía evidente que Marcus era quien realmente le importaba. Espero que el divorcio sea rápido. Realmente lo deseo. Más tarde esa noche, mi teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de mi esposa. Me sorprendió, porque honestamente pensé que esto era lo que ella también quería. Pero, al parecer, estaba completamente equivocado. No respondía a sus llamadas ni mensajes, no tenía ningún interés en hacerlo. Leí algunos de sus textos y todos decían lo mismo. Lo siento, te amo, por favor, ¿podemos hablar? Y así continuó durante horas. Finalmente, bloqueé su número y eliminé todas mis cuentas de redes sociales.
Hablé con mi abogado para que intentara que mi esposa firmara los papeles del divorcio, pero ella aún no lo ha hecho. Se puso en contacto conmigo por correo electrónico. Quiero mantener una vía de comunicación porque todavía quiero el divorcio. En su correo, nuevamente me pidió perdón varias veces y me dijo que necesitábamos hablar. Mi respuesta fue simple: no, lo único que quiero es el divorcio. Su respuesta fue que no quería divorciarse, que soy el hombre al que realmente ama y que Marcus no significaba nada para ella. Es curioso, porque nunca le mencioné por qué me fui, pero obviamente lo sabe. Su culpa y el hecho de verla suplicar por perdón fue, de alguna manera, satisfactorio. Hablé con Adam y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Estoy muy agradecido con él. También me dijo que, eventualmente, tendría que enfrentarla. Que me fui sin obtener respuestas y, por más que lo intente, en algún momento tendré que escucharlas. Por dentro, no estaba de acuerdo con Adam. ¿Por qué tendría que hablar con ella? ¿Por qué? No le importaron mis sentimientos durante meses. No le importé. Se preocupa por su amigo enfermo, Daniel, pero a mí no me mostró el mismo interés, entonces, ¿por qué tendría que hablarle? Sé que, en el fondo, estoy siendo testarudo, pero también estoy molesto porque mi esposa está intentando reconciliarse. Honestamente, pensé que ya habría firmado los papeles y se habría ido con él. Esto me tiene confundido, y lo que me desconcierta aún más es que ahora quiere reunirse conmigo. Tengo un terapeuta excelente. Le hablé sobre la infidelidad, las fotos, los videos, todo. Mencioné que mi esposa quiere verse antes de firmar. Mi terapeuta fue muy clara. Me dijo que cuando me fui sin explicarle el motivo, en el fondo esperaba que ella rogara y se preocupara. Te repetías a ti mismo que no le importaba, pero en realidad querías que le importara. Querías que sintiera el mismo dolor que te causó a ti. Sin embargo, encontrarte con ella implicaría ceder algo de control. Y tenía razón. Añadió que, si decides reunirte en persona, debes hacer las preguntas difíciles, aunque no te guste la respuesta, porque claramente tienes preguntas y no estás avanzando, te estás escapando porque tienes miedo. Y los últimos 7 años han sido una mentira. Como mencioné, esto fue hace 2 días. Mi esposa realmente quiere reunirse y parece que no firmará sin ese encuentro. He hablado con mis padres y amigos cercanos al respecto. Mi papá dijo que podría presionar para que firme, pero eso podría llevar meses. Sin embargo, si está dispuesta a hablar, no hay garantía de que firme después, pero vale la pena intentarlo. Adam también estuvo de acuerdo. He decidido reunirme con mi esposa, aunque decir que estoy nervioso sería quedarse corto. ¿Cómo debo manejar esto? ¿Qué debería preguntarle? ¿Debería ser abierto o más reservado? Cualquier consejo o sugerencia sería bienvenido. Estoy buscando orientación, y sé que la recibiré. Thriller de Ugarilla dice: soy un gran defensor de las conversaciones cara a cara. Con eso en mente, dile directamente que una condición para la reunión es que firme los papeles. Si se niega, no te reúnas y sigue adelante, toma el camino largo hacia el divorcio sin tener que volver a verla. Si acepta, entonces reúnete. Pero dale espacio para hablar. Mantén tus preguntas y comentarios al mínimo y controla tus emociones, no muestres ninguna reacción, ni positiva ni negativa. Si te sientes emocionado, discúlpate, tómate un momento para calmarte y luego vuelve a la misión. Tu objetivo principal es que firme los papeles. Recuerda, ya tienes todas las respuestas que necesitas. La reunión es para ella, no para ti. Ella busca perdón, excusas, y salir con menos vergüenza y culpa. Quiere evitar asumir responsabilidades. Usa ese conocimiento para negociar su firma. Ahora, aún existe la posibilidad de que no firme. Si parece reticente a hacerlo, ofrécele trabajar en la relación después del divorcio, hazle creer que todavía tiene una oportunidad contigo. Sí, es una mentira, pero no importa. Lo que quieres es su firma, así que si es necesario, miente para conseguirla. Una vez que tenga su firma, asegúrate de exponer la infidelidad en su lugar de trabajo. Contacta directamente a Recursos Humanos. Escucha, hermano, ella ya no es tu aliada, esposa, amiga ni alma gemela. Es solo una adversaria y un asunto legal, nada más, nada menos. Actualización. Lamento que mi actualización haya tardado más de lo que hubiera querido.
Tenía planeado publicar al día siguiente, pero, lamentablemente, las circunstancias lo impidieron. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que dejaron sus comentarios. Los leí todos y tomé en cuenta sus consejos. Me sentí abrumado, para ser honesto. Lo valoro mucho. También me gustaría aclarar algunos puntos sobre mi publicación anterior. La historia ocurrió hace poco más de un año. La última publicación es una actualización hasta el tiempo presente. Lamento no haberlo especificado antes. Así que esta actualización abarca lo que ha sucedido hasta hoy, ya que la historia ahora está completa. Dividiré cada parte con un encabezado de actualización. No sé bien por dónde empezar. Mucho ha sucedido desde que publiqué. En primer lugar, me mudé de vuelta a donde vivía. Vivir con Adam fue genial, pero eventualmente tuve que regresar. Mi futura exesposa sigue viviendo en nuestra casa, así que alquilé un departamento a las afueras de la ciudad. Le informé a mi esposa que iba a regresar, lo cual le alegró. Sin embargo, dejé claro que, bajo ninguna circunstancia, viviría con ella. Ella lo entendió, aunque intentó lo típico. ¿Podemos dormir en habitaciones separadas? No, no quiero eso. También le dije que no le diría dónde vivo. Naturalmente, intentó averiguarlo, ya que todavía quiere verme, al igual que yo quiero verla. Acordamos un lugar y una hora. El lugar sería un sitio neutral, por así decirlo. Estaba cerca de la playa, donde hay gente, pero no demasiada, en caso de que ocurriera alguna escena, algo que claramente quiero evitar. Quiero reunirme afuera, solo ella y yo. Sé que algunos de ustedes en los comentarios sugirieron que llevara a un amigo, pero sentí que no era necesario. Aprecio el consejo, de todos modos. Estoy de acuerdo en que definitivamente debía grabar la conversación, cosa que hice antes de la reunión. Le envié un correo a mi futura exesposa con algunas reglas. Si no las cumplía, no habría ninguna posibilidad de reconciliación. Las reglas eran simples: 1. Responder honestamente a todas mis preguntas. 2. No dar respuestas vagas como, simplemente pasó, o, no estoy segura. Quiero detalles. 2. Si se va sin contestar todas las preguntas, se acabó. No habrá reconciliación. 3. Contestar incluso si la respuesta puede herirme. 4. No llegar tarde, si lo hace, no habrá reconciliación. Acordamos el lugar y la hora. Ahora solo queda esperar. Me regreso a mi departamento. Al día siguiente, me reuní con otros amigos. Me tratan como si fuera Daniel, lo cual entiendo. Recibí abrazos y apoyo, algo que agradecí. Sin embargo, parece inevitable que nuestra ruptura se haya difundido, y me pregunto cómo se enteraron. Solo se lo conté a unas pocas personas. Pero, inevitablemente, mi esposa se lo dijo a su familia y amigos. Y, por supuesto, se dio el efecto dominó. Aunque, claramente, no sabían todos los detalles. No tenían conocimiento de los mensajes de texto, fotos y videos. Ni siquiera mi esposa sabe que los tengo. Ella sigue bajo la impresión de que me fui simplemente porque estaba pasando demasiado tiempo con Marcus. No sabe lo que sé. Para ella, la historia es: pasé tiempo con Marcus, mi esposo se molestó, rompí con Marcus. Le conté a mi terapeuta sobre la reunión, y me sugirió que hiciera ciertas preguntas para obtener una mejor perspectiva de lo sucedido. Explicaré eso más adelante. Llegó el día de la reunión. Estaba nervioso antes, pero, Dios mío, ahora estoy destrozado. No porque quiera que volvamos, sino por tener que verla, y luego, al verla, imaginarme a él en mi mente. Eso me hizo perder el enfoque y el control. Actualización: conduje hasta la playa temprano, muy temprano en la mañana. Observé a mi alrededor y, en retrospectiva, fue un día perfecto. El sol brillaba, la gente daba sus paseos matutinos, y escogí un buen lugar. De repente, giré la cabeza y vi a mi futura ex acercándose hacia mí. Estaba sonriendo. Se veía bien, claramente se había arreglado mucho, aunque noté que parecía algo cansada y estresada. No sentí ninguna simpatía. Intentó abrazarme, pero extendí mi brazo como un gesto de rechazo. Ella me miró con una expresión de, entiendo. Nos sentamos y nos acomodamos. Intentó iniciar una conversación trivial, pero no me interesaba.
Tenía mi teléfono grabando y comencé. ¿Cuándo fue la primera vez que lo besaste? La primera semana, el viernes. ¿Cuándo fue la primera vez que dormiste con él? El mismo día, el viernes. ¿Dónde? En su casa. ¿Alguna vez lo hiciste en mi cama? ¿Importa? La miré y le mencioné el correo electrónico, respondiendo a todo lo que había dicho. Sí. Ella comenzó a llorar cuando básicamente admitió que ocurrió varias veces cuando yo no estaba. Nuestros vecinos lo vieron, pero pensaron que era un compañero de trabajo. No sospecharon nada. Ya se había disculpado y seguía pidiendo perdón, pero levanté la mano para que se detuviera. Hice mis otras preguntas. ¿Le contaste sobre mí? ¿Sabía que estabas casada? Sí, pero en ese momento todo era confuso. En ese momento, le hice la pregunta específica que mi terapeuta me había pedido. ¿Cuándo conociste a Marcus por primera vez? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que hablara de mí? ¿Qué quieres decir? Es simple. Cuando hablaban, ¿qué te preguntaba sobre mí? Quería saber cuánto tiempo llevábamos casados, si éramos felices, etc. Después de una pausa, respondió. Sí, me preguntó sobre nuestro matrimonio y si éramos felices. ¿Por qué? ¿No te pareció extraño? Conoces a un tipo que apenas conoces y ya te está haciendo preguntas personales sobre nuestro matrimonio. No, creo que solo estaba siendo curioso en general. No pensé que fuera raro. Esta pregunta tenía relevancia. Más tarde, después de hacer varias preguntas más pequeñas, decidí abordar las más importantes. Le pregunté sobre los videos y las fotos, pero lo hice de forma casual. Hice referencia a un ataque racista que ocurrió cerca de nosotros en una tienda local. Si leíste mi primera historia, sabrás sobre las opiniones de Marcus y su amigo. Así que fui suave y lo planteé así. ¿Escuchaste sobre el incidente del jueves pasado? ¿Qué incidente? Los intolerantes que atacaron al dueño de la tienda y destrozaron el lugar. Antes de eso, rociaron grafitis de odio por todas partes. Eso es horrible. Sí, lo es. No soporto a los racistas. ¿Tú puedes? Me miró con una expresión de desconcierto. No respondí, pero después de un momento, pareció entender exactamente a qué me refería. Sabía que yo estaba al tanto de las fotos y los videos. Comenzó a llorar de nuevo, durante unos 5 minutos. Entonces insistí, ¿por qué te involucrarías siquiera con hombres como esos? Ella estaba roja de tanto llorar, intentando calmarse. No es lo que parece ni lo que tú piensas, respondió. ¿Lo que pienso? ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Qué tenía ese hombre que te hizo faltar al respeto a tus abuelos, que lucharon en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué te llevó a abandonar a tus amigos y tratarme como basura? Dije, mientras ella temblaba. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero contestó. Él era el nuevo jefe en nuestro departamento. Era abierto, gracioso. Hacía que la gente se sintiera bien consigo misma. A muchas mujeres les gustaba. Desde que empezó a trabajar allí, todas hablaban de él. Lo tenía todo. Pero cuando empezó a fijarse en mí, sentí que me había elegido. ¿Qué demonios significa eso? Quieres ser honesta, ¿verdad? Le dije. Sí, y necesito serlo. Cuando comenzamos a hablar, él dejó claro que solo estaba interesado en mí, continuó. ¿Después de un par de días? Interrumpí. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Tenía una manera de hacer feliz a cualquiera de inmediato. Me sentía increíble cuando lo veía mirándome desde el otro lado de la oficina. Me emocionaba cuando me hablaba y me decía, eres la única persona interesante aquí. Como dije, sentí que me había elegido, lo cual sé que es patético. Soy patética y débil. Pero tienes que entender cómo era todo cuando recién llegó a la oficina. Era atractivo, seguro de sí mismo, encantador, y parecía perfecto. Tenía un aura que cuando sonreía, me derretía. Ella continuó. Pudo haber tenido a cualquier mujer de la oficina en ese momento. Todas lo querían. Todas hablaban de él todo el tiempo. Sé que suena mal, pero nunca pensé que me elegiría a mí. Espera, ¿querías ser elegida? Le pregunté. No al principio.
Pensé que sería un coqueteo inofensivo o algo así. Pero él dejó claro que quería algo más. Y eso fue todo. ¿Qué fue todo? Insistí. Él era como una droga de la que no podía deshacerme. Sé que suena patético, pero dame un segundo. Cuando me hablaba y me hacía cumplidos, me dejaba atónita, pero a la vez muy halagada. Mi autoestima subió de 60 a 10.000. Pensaba para mí misma, este hombre podría tener a cualquiera, pero me decía que era yo. Y no solo eso, me lo demostraba una y otra vez, haciéndome sentir que realmente era yo. ¿Qué era tú? No entiendo, le respondí, confundido. Me hizo sentir que yo era la persona con la que él estaba destinado a estar. Sé que no es lo que quieres escuchar, pero estoy siendo honesta, respondió. Sigue, dije. No puedo negar que me sentía atraída por él. Era obvio. Ahora lo veo. ¿Pensabas que lo estabas ocultando? Le pregunté. En ese momento, sí, al principio. Me colmaba de cumplidos. Otras chicas estaban celosas de mí. Me emocionaba. Cuanto más lo veía, más quería sentirme como una reina. Sé que tú me tratabas muy bien, y fui afortunada de tenerte. Pero en ese momento, Marges estaba en otro nivel. Me sentía en la cima al ver cómo las demás mujeres me envidiaban. Luego, dijo algo que pedí desde el principio, honestidad. Desde mi punto de vista, pensaba que era afortunada de tener a este hombre. Pero cuanto más tiempo pasaba con él, más cambiaba todo. Sin embargo, no podía detenerlo, dijo, mientras yo le preguntaba qué quería decir. Él era muy claro en lo que quería. Llegó a conocerme, pero sin importar mis deseos, me hizo hacer todo lo contrario a lo que disfrutaba. Esos videos y fotos fueron idea suya. Y sí, conozco a sus amigos y su forma de pensar, pero no quise contradecirlo ni a Marges porque no quería incomodarlo. Tenía una manera de decir, si no puedes hacerme feliz, alguien más lo hará. Adoptaba una actitud de, ¿te das cuenta de lo afortunada que eres?, en ese momento, lo cual me asustaba. Hice todo lo posible para mantenerlo contento. Solo me importaba su felicidad, nada más. Así que en ese momento, hice cualquier cosa por él. Y, obviamente, lo viste. Te lo dije. Por supuesto que lo hice. Y sobre las fantasías también. Lo sé. Pero, como mencioné antes, él era una adicción de la que no podía deshacerme. Cuanto más lo veía, más lo necesitaba. Me hizo creer que tú eras el problema, que tú me estabas frenando y que no me respetabas. Sé que no es cierto. Ella volvió a llorar. Pero por eso lo hice. Hice todo lo que él me pidió. Incluso después de que te menospreciaba. No podía resistirme porque estaba enganchada. ¿Y eso justifica cómo me trataste? ¿Dejarme plantado en la cena, cancelar lo del camping? ¿En serio? No, no estoy buscando tu perdón. No lo merezco porque sé cómo te traté. Fui cruel contigo, y no me lo perdonaré nunca. Pero lo hice. Cancelar cenas, planes. Sabía que te estaba hiriendo, pero no podía parar. Él seguía diciéndome que merecía algo mejor que tú, que debía ser tratada como una reina. Así que, cuanto más salía a restaurantes de lujo, espectáculos exclusivos, cuanto más recibía joyas costosas, más te resentía. Pero cada vez que lo hacía, él señalaba tus fallos. Y, por supuesto, le creía. Por eso fui tan fría contigo. Pensé que tú me habías fallado y él no. Sé que no es verdad, pero en ese momento, él tenía una gran influencia sobre mí, y yo creía cada palabra que decía. Ella continuó. Solo fue cuando vi los papeles y los anillos que algo cambió en mí. Sé que no me crees, pero terminé con Marges de inmediato. No merezco que me elogies por eso, pero realmente me avergüenzo de lo que pasó. No puedo imaginar lo que ha sido para ti. Sé que te descuidé, te hice sentir menos, pero no lo veía antes. Lo comprendí después de ver los papeles. Me avergüenza haber elegido a este hombre despreciable por encima de ti. La observé. No esperaba estas respuestas, pero se veía, bueno, sincera. Le respondí, pero aparte de tu aventura, ¿sabes cuál es el problema? Que, al principio, querías la aventura porque dijiste que él era como una droga.
Pero millones de personas se desintoxican. Reconocen que tienen un problema y buscan ayuda. Tú no lo hiciste. Seguiste adelante. La única razón por la que estás aquí es porque soy tu red de seguridad. Y ahora ya no la tienes. No hay forma de que un cónyuge pueda decir, te amo, cuando lo hace sentir que no es suficiente. Ella dice que no fue así. No, lo fue. Durante 11 meses me hiciste sentir inútil, y lo sabes. Dejé de comer bien, me aislé, me fui perdiendo a mí mismo. Mientras tanto, tú salías todas las noches, ibas al gimnasio, comprabas ropa nueva, eras una persona completamente distinta. Venías a casa y me mirabas con desprecio. Durante ese tiempo, no me dejaste tocarte ni nada. No me diste nada más que abuso. ¿Abuso? Sí, me maltrataste psicológicamente. Quizá no te diste cuenta de lo que hacías, pero lo hiciste. Mi mejor amiga y alma gemela me hizo detestarme a mí mismo. Ella rompió a llorar de nuevo. Llegó al punto en el que empecé a pensar en... Bueno, no lo mencioné, pero a estas alturas te lo puedes imaginar. Ella lloraba con tanta fuerza y se disculpaba tanto que olvidé que estábamos en la playa. La gente comenzó a mirarnos y tuve que decirle que respirara. Recuperó la compostura, pero seguía implorando. Él fue quien le llenó la cabeza con pensamientos tóxicos sobre mí. Tenía una última pregunta, ¿lo amas? No, no lo amo. Sé que no me crees, pero en realidad lo odio tanto como me odio a mí misma. Después de varias horas de hablar, se marchó diciendo que todo era verdad, que yo era el amor de su vida, etc. Me quedé sentado en la playa, pensando en la posibilidad de que ella hubiera sido manipulada, condicionada, algo por el estilo. Tiene sentido, quiero decir. Después de que lo conoció, cambió completamente, como si ya no fuera la misma persona. Hay una razón por la que mi terapeuta quiso hacer esa pregunta. Aunque no puede diagnosticar a Marges, cree que tiene tendencias sociopáticas, de ahí su interés en nuestro matrimonio. Ella me dijo. Está claro que él tenía una agenda. Preguntar por tu matrimonio tan pronto, las señales están ahí. Él eligió a tu esposa a propósito. Sabía que estabas felizmente casado y estable, así que su reto era desestabilizar y destruir vidas, como hacen los sociópatas. Marges nunca habría estado con una chica soltera porque no representaría un desafío. Pero con tu esposa, no era solo ella. Él era controlador, pero también manipulaba a sus amigos y familia. La transformó en todo lo que tu esposa solía rechazar. Y se aseguró de que así fuera. A través de tu esposa, él te convirtió en un solitario y deprimido. Continuó diciendo. Por eso nunca la enfrentaste después de los mensajes y videos. No tenías pruebas sólidas. Eso es lo que él y tu esposa hicieron, él movía los hilos, pero ella actuaba voluntariamente. Los sociópatas disfrutan manipulando y controlando la narrativa. Cuando seguiste a tu esposa al estacionamiento, probablemente él ya sabía que lo harías. Si los confrontabas allí, es muy posible que ella se hubiera puesto de su lado, y él habría ganado. Las personas con tendencias sociopáticas carecen de empatía. Se sienten impulsadas por el sufrimiento ajeno. ¿Y si todo esto es verdad, si mi esposa fue una víctima de un sociópata? Todo encaja. Pero hay una parte de mí a la que ya no le importa. Aunque, a veces, sí me importa demasiado. ¿Quién era este tipo? Me repetía que nunca había visto a alguien con tanto poder llegar y destruir vidas de esa manera. Pero, en el fondo, lo tenía todo. Era un jefe que ganaba bien, tenía 30 años, pero parecía de 21, un gran físico y una confianza que hacía que las mujeres se voltearan a verlo. Claro, quizá mi futura exesposa tenía razón y terminó con él ese mismo día. Me marché. Porque después de que me fui, mi vecino me contó que Marge seguía rondando mi casa exigiendo hablar con mi futura exesposa. Al parecer, lo hizo varias veces. Como mencionó mi esposa, cuando nos conocimos, él se comportaba como un marido abusivo físicamente. Mi terapeuta explicó que los sociópatas no toleran el rechazo, especialmente cuando pierden el control. Mi esposa lo dejó y él comenzó a actuar de manera errática. ¿Por qué? Según mi terapeuta, la razón es sencilla: tu esposa te eligió a ti en lugar de a él. Qué afortunado soy. Aunque él la manipuló durante menos de un año, ella tuvo la fortaleza de terminar con eso.
Eso, sin duda, echó por tierra sus planes. Actualización, me puse en contacto con recursos humanos acerca de mi esposa y él. Resulta que otras personas también lo hicieron. Parece que los rumores del romance están circulando. Él se fue poco después de que mi esposa y yo hablamos. No sé a dónde ni me interesa. Mi esposa también se fue antes de ser despedida. Al parecer, la gente no está muy contenta con ella ni con su comportamiento, en especial sus padres. Ahora se está quedando con ellos y se está reubicando. Está recibiendo ayuda psicológica, lo cual ciertamente necesita. Todavía me mantengo en contacto con nuestra familia y amigos. Ellos intentan convencerme de que debería reunirme con mi futura exesposa, pero eso no sucederá. Ella necesita centrarse en sanar. Su familia insiste en que él le hizo mucho daño. El divorcio se finalizará en unas semanas. Sé que algunos dijeron que ella no firmaría después de la reunión, pero tuve que ir. Necesitaba saber por qué lo hizo. Necesitaba entenderlo. ¿Me siento mejor de algún modo? Sí. Mi esposa fue tan honesta como pudo serlo. Creo que el patrón de la infidelidad ahora tiene más sentido. Mi futura ex me pregunta si hay alguna posibilidad de reconciliación. Tal vez, eventualmente. He de admitir que lo he pensado. Pero incluso si fue víctima de un manipulador experto, ¿cómo podría volver a confiar en ella? Si la aceptara de nuevo, no podría evitar pensar en él, en cómo no puedo compararme con él. Sentiría que siempre soy la segunda opción, sin importar lo que ella diga. Ella me asegura que no es así, que siempre he sido su alma gemela. Pero aunque lo diga, nuestra vida juntos ya no sería la misma. Supongo que la lección de esta historia es que la infidelidad es obviamente dañina. Lastima y afecta profundamente a los compañeros. Los infieles son realmente egoístas. Solo admiten su culpa si los descubren o cuando los papeles del divorcio están sobre la mesa de la cocina. Definitivamente, no me volveré a casar. La herida que dejó la infidelidad me ha afectado profundamente. Aún me siento inadecuado, como si no fuera suficiente, aunque he vuelto al gimnasio, he ido de excursión y acampado con amigos. Estoy intentando mantenerme activo, tratando de seguir adelante. Pero esto es algo que debo hacer. El odio puede hacer más fácil caer en la trampa de pensar en él y en cómo él eligió a mi esposa. ¿Por qué tenía que ser ella? Me lo preguntaba constantemente. Pero estas preguntas no sirven de nada porque ya todo está hecho. El daño está hecho. Y sigue doliendo. Aún tengo mi trabajo, y mudarme a las afueras de la ciudad ha sido algo positivo. No soy de las personas que se mudan a miles de kilómetros, aunque lo comprendo. Sin embargo, mi trabajo y mi círculo social han sido un apoyo para mí, y no quiero perder eso. Si me mudara completamente, sentiría que ellos ganaron, y me niego a verme como una víctima. Mi terapeuta me dijo que sanar lleva tiempo. Solo debo ser paciente. En fin, eso es todo. No tengo mucho más que contar, por lo que probablemente esta será mi última publicación. Quiero agradecer a todos los que comentaron en el blog anterior. He tenido en cuenta sus palabras y las aprecio profundamente. Ahora, algunos comentarios finales. Salvador M1 empieza. Usted, señor, es el alfa definitivo. La forma en que manejó la situación fue impecable. Además, qué increíble terapeuta tiene. Manténgase con ella y continúe sanando. Estoy seguro de que lo logrará. Cranach cierra nuestra sesión. Bueno, creo que la manipulación y el condicionamiento jugaron un rol en lo que sucedió. Aún así, eso no cambia nada. Desde el primer viernes que decidió engañarte, ya había tomado su decisión. En ese momento, ella ya era una manipuladora, condicionada. Esas cosas llevan tiempo. Más aún porque antes había sido una esposa amorosa y cariñosa. No, ella quiso que esto sucediera y eligió no dejarte, sino engañarte desde el principio. Decidió que este hombre era más importante que tú, y eso finalmente la llevó a ser influenciada por él. Que él pudiera condicionarla solo fue posible por su propia elección, porque ella lo deseaba. La humillación y el abuso que sufriste después de ella pueden haber sido resultado de esa manipulación. Pero la primera decisión de traicionarte ocurrió únicamente porque ella conscientemente decidió hacerlo. Te admiro por haber sido capaz de sentarte con ella y escuchar todo lo que dijo.
No creo que muchos habrían podido hacerlo. Mantente firme en tu decisión, divorciarte es lo mejor, y después de eso, nunca vuelvas a verla. Si alguna vez hubo un caso donde el daño fue demasiado grande para repararse, este es uno de ellos. Tómate tu tiempo, concéntrate en tu recuperación y siéntete orgulloso de ti mismo por haber salido de ese abuso. Eso es lo que quiero que recuerdes de todo esto. En un momento de gran dolor, cuando la persona que más apreciabas te traicionó tan profundamente, te levantaste por ti mismo e hiciste lo necesario para salir de ahí. Y en tu caso, lo hiciste sin perder tu dignidad. Vales mucho más que ser tratado de esa manera.